Bienvenidos a todos y a todas a esta nueva clase en lo que es la formación de psicólogos y psicólogas sociales. Hoy vamos a trabajar un tema que es la familia o la familia como grupo, ¿no? La organización y la dinámica familiar, que es un concepto que es muy sencillo de comprender porque todos tenemos internalizado alguna familia, inclusive las personas que en su infancia no han podido contar con el cuidado de una familia, ¿no? Y que han tenido, ya sea por una situación de vulneración de sus derechos o por diferentes situaciones complejas, han sido acogidas por un dispositivo de cuidado alternativo, como puede ser un hogar, ya sea por haber crecido en un grupo familiar o por ausencia de ese grupo. Todos tenemos internalizado lo que es la palabra o ese significante familia, ¿no? Y vamos a ir viendo que si bien es fácil de comprender y todos podemos llegar a dar una definición más o menos detallada o más o menos compleja de lo que es un grupo familiar, vamos a ver que es un concepto que es muy fácil de comprender y al mismo tiempo muy difícil de conceptualizar, muy difícil de, como de atrapar, ¿no? De categorizar. Y vamos a ir viendo por qué va pasando eso, ¿no? Acá es interesante volver a recordar algo que es muy común, ¿no? Una desviación común de la psicología social, que es pensar de que los y las psicólogas sociales somos especialistas en grupos, ¿no? Y que nosotros, que el hecho de que trabajemos con el grupo operativo como una herramienta instrumental de intervención, ¿no? Como lo propone Pillon, no quiere decir que seamos especialistas en grupo o que el sujeto de estudio, perdón, o que el objeto de estudio de la psicología social sea el grupo, ¿no? El objeto de estudio de la psicología social es siempre el sujeto. Y es un sujeto en relación, es un sujeto que emerge de una trama vincular. Y hoy, en el tema que nos atañe, bueno, emerge justamente de esta dinámica y de esta trama vincular que es la familia, ¿no? Pero lo que tenemos que tener siempre como enfoco y no perder de vista es que nosotros leemos a un sujeto que es un sujeto en relación. Ahora, ¿por qué le decía que el concepto de familia es difícil de categorizar? Porque si empezamos a mirar en nuestra vida cotidiana, en nuestra historia, en nuestro recorrido, vamos a ver de que tengamos la definición de familia que tengamos, siempre parece que hay una familia que no encaja con ese modelo, ¿no? Por muchos y diferentes motivos, siempre parece que la familia, cuando definimos un modelo, una configuración familiar, luego el vecino, ¿no? Alguien conocido, viene y nos cuenta y me dice, no, bueno, pero en mi familia eso no pasa, mi familia está compuesta de tal y tal manera, y no tiene nada que ver con esta definición que están dando de familia. Ahora, para poder ordenarnos y pensar el concepto de familia, vamos a tomar los dos ejes clásicos y que también entran en contradicción entre ellos, que son los lazos de sangre versus los lazos afectivos, ¿no? ¿Qué pesa más en una familia? ¿El lazo de sangre o la afectividad y vincular, ¿no? Esto de los medios hermanos, ¿no? ¿Cómo es tener un medio hermano? Porque bueno, se hace referencia a tener medio hermano a que no comparten los mismos padres y madres, sino que comparten uno de los dos, ¿no? Ya sea por el lado de la mamá, ya sea por el lado del papá. Pero ¿cómo sería tener medio hermano, ¿no? Significa que tengo la mitad de un hermano y la otra mitad no lo es. Significa que quiero a ese hermano por la mitad y la otra mitad no la quiero, ¿no? Eso indistintamente del vínculo, porque uno puede tener un hermano del mismo padre y madre, ¿no? Con el mismo, digamos, ligadas al mismo lazo de sangre, y por ahí no quererlo mucho, por cómo se dio la historia familiar, la dinámica familiar, ¿no? Entonces, parece que esto entre la sangre, ¿no? Los lazos de sangre versus lo afectivo y lo vincular, no, yo lo pongo como versus porque no siempre, en la mayoría de los casos, no coinciden, ¿no? Y si coinciden siempre hay una excepción, porque inclusive uno tampoco quiere de la misma manera a su padre o a su madre, tampoco quiere de la misma manera a sus otros hermanos, ¿no? Aparece otra vez la particularidad de cada caso, que es lo que hace difícil otra vez volver a
a encerrar o conceptualizar a la familia, ¿no? Bajo un solo concepto que podamos decir, bueno, esto es una familia. Hay una categoría que tiene que ver con la calidad, que parece ser que nos va a dar a un norte para pensar, ¿no? Que tiene que ver con la construcción de cierta calidad de los vínculos. No se trata tanto del lazo de sangre, no se trata tanto del vínculo, sino de la calidad del vínculo, ¿no? Del tipo particular de vinculación. Esto ahora lo vamos a retomar más adelante porque parece ser que por ahí podemos llegar a pensar en qué es y qué no es una familia, ¿no? Hay tres categorías también, vamos a ir viendo varias categorías, pero hay tres que son como también las clásicas, ¿no? La primera es la unidad familiar, ¿no? La familia es un grupo que se fusiona, es un grupo que parece ser indestructible como tal, es un grupo que no se va a disolver, la familia no se disuelve, ¿no? Esta frase que por ahí tenemos los y las argentinas internalizado, que tiene que ver con lo primero es la familia, ¿no? Ante todo la familia tiene que estar presente en todos los momentos buenos y malos, la familia se va a sobreponer a todos los momentos de adversidad que vaya planteando la vida de ese grupo familiar, ¿no? Como esta cosa de unidad irrompible, pareciera ser que la familia es ese núcleo, ¿no? Imposible de dividir. La segunda categoría, ¿sí?, es pensar a la familia como una constelación, ¿no? Ya Freud usaba la palabra constelación en el sentido de esa familia internalizada en el psiquismo del sujeto aparece como todo un universo en ese psiquismo del sujeto, ¿no? Aún si la familia fuesen 2 o 3 miembros, estamos hablando de todo un universo de relaciones que se ponen en juego en esa familia introyectada que tenemos cada uno de nosotros en el mundo interno, ¿no? De cada persona, nuestra verticalidad. Entonces, a eso hace referencia esta expresión de esta categoría constelación familiar, que también aparece en lo que son hoy en día las intervenciones. Tengo entendido no están catalogadas como psicoterapias, ¿sí? No están avaladas como tal, pero podemos pensar en una manera de intervenir como son las constelaciones familiares, ¿no? Que hoy en día están como muy en auge en estos tiempos, este dispositivo de constelación familiar, ¿no? Se toma para armar la teoría este concepto de la familia como un universo de vínculos internalizados, ¿no? Y la tercera categoría clásica, ¿no? Cuando pensamos en familia, lo primero que pensamos es padre, madre, hijo, o padre, madre, hijos, ¿no? Dependiendo de la cantidad de hijos que hayan querido tener esos padres, ¿no? Ese sería el primer concepto que se nos viene a la mente. Pero vamos a ir viendo que en realidad esa conceptualización que tenemos responde en realidad a una institución. La familia es, entre tantas cosas, hay una vertiente donde podemos pensar a la familia como una institución que no es para nada una vertiente menor, ¿sí? Es decir, hay lugares de poder que se fueron instalando en la cultura a lo largo de los siglos que nos van determinando qué es una familia y qué no es. ¿Qué es una familia funcional y qué es una familia disfuncional, ¿no? Y en todo caso podemos pensar funcional a qué. A qué deberíamos ser funcionales como familia y a qué no, ¿no? A qué debería adaptarse activamente a la realidad, como propone Villon, un grupo familiar, y a qué cosas por ahí no debería adaptarse activamente a la realidad, o debería resistir, ¿no?, activamente a esa adaptación. En relación a qué se quiere adaptar, uno puede pensar, ¿no?, el movimiento hacia la salud o hacia la enfermedad. Si pensamos, por ejemplo, en una película que ya es de culto, justamente en nuestra cultura argentina, que es esta película, y si alguien no la vio, o si entre los participantes, los alumnos y alumnas en formación, ¿no?, que están escuchando esta clase, hay alguna persona extranjera, ¿no?, que no es argentina o argentina y que no haya visto la película, es altamente recomendable que la vean, que es Esperando la carroza, que es una condensación exquisita, digamos, de muchos significantes y de cómo tenemos los argentinos internalizado a la familia, ¿no? A tal punto de que, en mayor o menor medida, algo de nuestra familia logramos identificar con la película, ¿sí? Quizás no todo, por supuesto, porque no deja de ser una ficción y una comedia,
pero sí alguna escena, alguna frase, algún relato nos toca en lo que es nuestra historia individual, familiar, porque, bueno, porque la película expresa justamente estas relaciones familiares y donde es muy común pensar que es la familia de uno la que es disfuncional, ¿no? Es esta familia la que está loca. La familia del vecino son todos divinos, ¿no? Todos funcionan perfecto, o al revés, ¿no? Qué loco está la familia del vecino, mirá cómo hacen, y nosotros somos los sanos que funcionamos de manera perfecta y sincronizada como familia. Entonces volvemos a esta pregunta, ¿no? No solo como psicólogos y psicólogas sociales en una crítica a la vida cotidiana podemos pensar qué sería una familia funcional, sino qué sería, ¿no?, salud y enfermedad dentro de una dinámica familiar. La institución como familia va estableciendo bajo una base patriarcal, ¿no? Va estableciendo, digo patriarcal porque lo va armando, va estableciendo roles, pero esos roles a su vez, como ahí podemos pensar toda la teoría de Pillon, ¿no?, de psicología social, de roles, esos roles a su vez están sostenidos sobre una base, ¿sí?, sobre un sistema social basado en la diferenciación de edades, sexos, géneros que se atribuyen a esos sexos, ¿no? Entonces, si sos varón, probablemente el varón ande con el papá reparando una canilla que se rompió, a un arreglo de electricidad en la casa, o afuera, ¿no?, trabajando, dependiendo de la edad se le asigna una tarea, un rol distinto, pero todos en una diferenciación muy tajante entre lo que es lo masculino y lo femenino, ¿no?, y donde no se puede mezclar. Es decir, un varón no puede coser, un varón no puede cocinar, y una mujer, bueno, la mujer no puede hacer un arreglo, cambiar un cuadrito, como se dice, o hacer un arreglo de electricidad en la casa, ¿no? Puede estudiar mecánica, por ejemplo. Entonces, ya cuando queremos hacer una hipótesis psicosocial, hacer una lectura, leer un contexto como psicólogos y psicólogas sociales, leer lo que está pasando en las dinámicas familiares nos da muchísima información para poder pensar lo que está pasando en la sociedad, ¿no? ¿Por qué? Porque estos conceptos están profundamente internalizados, como les contaba, a lo largo de los siglos en nuestra cultura. Ustedes saben que el feminismo hoy nos propone pensar, más allá de que uno esté en contra o a favor de muchas, saben que el feminismo no es un movimiento homogéneo, sino que tiene muchas contradicciones y tensiones discursivas en su interior. Entonces, más allá de la posición que uno puede tener en relación al feminismo, sí hay algo que nos traen a pensar, que es en esta diferenciación de roles de manera tan estereotipada, podemos decir, ¿no?, entre el varón y la mujer en lo que es la dinámica familiar, la manera contradictoria donde el mismo padre, donde hay un lazo, por supuesto, de sangre directo, no hay muchas, o no había, según el esquema tradicional, un lazo muy afectivo con el papá, ¿no? Porque el papá era la figura donde no estaba en la casa, venía tarde de noche de trabajar todo el día, porque su función era la de garantizar el bienestar económico y junto con eso satisfacer las necesidades básicas del grupo familiar, ¿no? Y la afectiva, la que hacía presencia, la que estaba a cargo del cuidado, ¿no?, de toda la parte emocional de esos niños, niñas, era la madre, ¿no? Entonces también hay una contradicción ahí entre lo afectivo y los lazos de sangre, ¿no? Por mandato el padre no era muy afectivo. Y ni qué hablar si pensamos que en la construcción de masculinidades al varón, bueno, se le enseña a no sentir, ¿no? Se le enseña a reprimir las emociones. Entonces, uno es hijo de un padre, ¿no?, por lazo de sangre, pero no es hijo afectivamente, porque no recibe afecto de ese padre, sino que el padre es alguien que se limita a estar fuera de la casa y a sostener económicamente, ¿no?, a ese grupo familiar, ¿no?, y todas las necesidades que eso implica, ¿no?, a cubrir esas necesidades. Entonces hoy el feminismo, intentando cambiar o subvertir ese orden, propone un concepto que es el de mapaternidades, que es el de incluir al padre de manera afectiva en relación al cuidado de los hijos. Como también la madre es, al poder trabajar como mujer y al tener el derecho, ¿no?, a
poder trabajar y a gozar, pese a que eso todavía no sucede y sigue habiendo una brecha salarial importante entre hombres y mujeres, tiene el derecho a gozar de un buen salario, o por lo menos un salario que sea igual al de un varón en la misma posición, y también de cubrir las necesidades de sus hijos y de su familia, ¿no? Entonces, lo que se hace es equilibrar los roles no jerárquicamente, sino horizontalmente, ¿no? Se propone ahora que la dinámica familiar pase de pasar de una manera vertical, ¿no? Donde el padre parece que es el lugar del poder en la familia, el que toma decisiones, ¿no? No se hace nada sin consultar a papá, ¿no? Hoy en día se propone desjerarquizar, ¿sí? Horizontalizar la dinámica familiar para que los roles no sean roles estereotipados, sino que sean roles situacionales, ¿no? En función de la situación se produce una dinámica y una adaptación de los miembros y la asunción de ese rol para esa situación en particular. Como les decía, la familia es una institución, es una perspectiva de la familia que no tenemos que perder nunca de vista, así como no tenemos que perder de vista de que el objeto de estudio de la psicología social no son los grupos, sino es el sujeto en relación. Tampoco debemos perder de vista que la familia está configurada en lo social como una institución. Y una de esas características de la familia, o una categoría fundante de la familia, es el concepto de lo privado, ¿no? La familia ha sido históricamente el lugar de lo privado, es el lugar donde pasan cosas, donde el resto de la sociedad no se entera que eso está pasando, donde hay secretos, si vemos la misma biografía de Pillon, ¿no? El secreto familiar, que lo ha marcado, o lo marcó, mejor dicho, a él en su infancia, y también lo llevó a desarrollar y hacer todo el recorrido que hace después en su adultez, en sus experiencias de vida, ¿no? Y cuyo secreto familiar no es algo anecdótico de la vida de Pillon solamente, sino que es algo muy común de encontrar en las historias familiares, ¿no? Muchas, pero muchas familias se organizan en torno a un secreto familiar, a un misterio, a algo que se sabe, que todos saben que hay algo que no se cuenta, pero que no se puede decir. Entonces, ni que hablar las cuestiones de violencia, ¿no? De violencia de género, que antes eran llamadas cuestiones de violencia doméstica, ¿no? Temas domésticos, temas que son de la privacidad, temas que lo tiene que resolver ese jefe, ¿no? Jefe de familia, lo tiene que resolver con su grupo familiar, y donde lo privado realmente servía como un telón, ¿no? Como una máscara, en muchos casos trágica, ¿no? Porque tapaba realmente atrocidades que pasaban en ese grupo familiar. Entonces ahora eso, lo personal, ¿no? Esta frase que trae tú mismo, lo personal es político, lo que alude es a esta cuestión, ¿no? Eso que pasa dentro de una dinámica familiar es una representación de aspectos sociales, es decir, que ese contexto social se hace texto en la dinámica familiar, ¿no? Entonces, las cuestiones políticas, los mandatos sociales, las instituciones que determinan desde lugares de poder qué es una familia sana y qué no lo es, cuáles son los roles que debería cumplir estereotipadamente cada miembro de la familia, también forman parte de la familia. Es decir, lo que pasa dentro de la familia también es social. No es más privado, ¿sí? Sino que ahora es social también, ¿no? Algo que vino como en su momento, también les traigo este ejemplo para pensar la familia como institución, porque en su momento generó muchísimo ruido, fue muy debatido, ¿no? De todos los sectores y actores de la sociedad, que fue en el 2010 la aprobación del matrimonio igualitario en Argentina. Entonces, lo que ahí se veía amenazado era el modelo familiar tradicional instituido desde un lugar de poder, ¿no? Pero nosotros también tenemos internalizado ese modelo, ¿no? Y muchos de nosotros hemos sufrido porque veíamos que nuestra familia era más parecido a Esperando la Carroza que al modelo de familia tradicional, ¿no? Y de un modelo de familia que funciona en teoría, ¿no? Bien, ¿no? ¿Qué sería una familia funcionando bien? Volvemos con esta pregunta que parece que no tiene mucha respuesta.
Entonces, son todas categorías que nos permiten ir pensando este tema y este concepto altamente escurridizo como es la familia. Y que a nosotros como psicólogos sociales nos debería llamar poderosamente la atención porque es uno de los ejes sobre los cuales, por supuesto, construimos subjetividades, construimos lo cotidiano, nuestra cotidianidad pasa entre lo social y lo familiar. Cuando vamos al trabajo hablamos de cosas que pasaron en nuestra familia, cosas que hicimos el fin de semana en ese grupo familiar, y cuando volvemos todos los días al trabajo hablamos en ese grupo familiar de las cosas que pasaron en ese ámbito social del trabajo, ¿no? Entonces, son dos lugares que están permanentemente interrelacionados. Entonces, ahí es donde se demuestra desde la psicología social que eso que parecería ser privado, que pasa en un ámbito de cierto resguardo y secretismo dentro de la familia, también es social. O sea, la familia no está aislada de lo que está pasando afuera. Y a su vez también cuando se produce una modificación como la aprobación del matrimonio igualitario, también las familias empiezan a configurarse de manera distinta y a modificar a la sociedad, ¿no? O por lo menos unos ciertos aspectos de esa sociedad. Hay tres también, siguiendo con esto de categorías, podemos pensar dentro de tres categorías, ¿no? Hay muchos autores que trabajan, cada uno intenta atrapar, ¿no? Vamos a ponerlo así, definir de manera clara y concisa la familia, pareciera ser que ninguno lo logra. Tres categorías, una de ellas es la familia extendida, que se toma como ejemplo la familia china tradicional. Vamos a ver este ejemplo porque me parece que si bien los argentinos y argentinas no tenemos nada que ver con esta cultura tan diferente como es la cultura china, vamos a ver que después nos sirve para pensar el concepto de familia, porque la familia china tradicional abarca un gran número de generaciones, ¿sí? No es como en Occidente, que sabemos que la generación llega hasta los abuelos, quizás hasta los bisabuelos, y no más que eso, ¿no? En China una familia está constituida por muchas generaciones. Otra categoría o modelo para pensar la familia es la familia troncal, típico de las sociedades o culturas árabes, ¿no? Donde el hijo mayor permanece dentro del núcleo familiar y los hijos o los hermanos menores son los que salen de ese grupo familiar y a su vez forman una familia y vuelven a formar otro grupo troncal. Y por último, la familia nuclear, que bueno, es la familia clásica occidental, padre, madre, hijo, sobre la cual venimos pensando. Siguiendo con las categorizaciones, Levi-Strauss, que era un antropólogo muy influyente del siglo pasado, que estudió y funda y crea lo que es la antropología estructural, él estudia la estructura elemental de parentesco, ¿no? Y llega a decir que la mínima unidad de parentesco, cuando pensamos, bueno, vamos a pensar las familias son los parientes, ya sea a nivel, ¿no?, de lazo de sangre, a nivel de vincular, la familia es ese pariente, ¿no? Es ese pariente que aparece por acá y tiene el mismo apellido, ¿no? Y se va afiliando a ese grupo familiar y pensamos en los parientes. Entonces, él toma esto de pensar, bueno, ¿qué es un parentesco? Y dice que para que podamos definir al parentesco, tenemos que pensar en tres relaciones principales, ¿no? O sea, un pariente tiene esta relación. La primera es de consanguinidad entre hermanos, ¿sí? Vuelve otra vez esto de la sangre. Foucault también lo trabaja en lo que es, creo que historia de la sexualidad, trabaja cómo de familia a familia, ¿no?, se va pasando este legado de la sangre, ¿no? Y sobre todo cuando estudia los lugares de poder, por ejemplo, de lo que era la sangre azul, ¿no?, o por los reyes, ¿no?, que bueno, que por supuesto no se mezclaban con otras, no tenían hijos con otras personas que no sean de desigual clase social, porque eso iba a diluir la sangre, es decir, los hijos iban a nacer con menos capacidades, menos atributos de lo que se consideraba que la sangre le debía aportar, ¿no? Todo un tema para pensar esto de la consanguinidad o de los lazos, de la consanguinidad en el caso de los hermanos, pero sí de los lazos de sangre. La segunda categoría que trabaja Levi-Strauss en relación al parentesco es la relación de alianza,
justo lo que les acababa de contar, ¿no? Entre padres, o sea, entre marido y mujer, y acá entra la institución del matrimonio fuertemente a marcar qué es un matrimonio, ¿no? Cómo debería ser en cada cultura. Y la tercera, la relación de filiación entre padres e hijos, ¿no? Que también volvemos a pensar en cómo es un hijo no reconocido, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es eso? Si tiene un lazo de sangre, hay un padre que tiene un hijo fuera de ese círculo familiar, hay un correlato sanguíneo, pero sin embargo no es hijo, porque no está reconocido, porque no está afiliado, ¿no? No se lo afilió a ese grupo familiar. Entonces, si ese padre o madre no reconoce a ese hijo, generalmente pasa, como sabemos, por cuestiones patriarcales y demás, y mandatos de masculinidad, pasa más con el varón, pero eso no implica que no haya mujeres que abandonen a sus hijos y después no la quieran reconocer. Es más difícil, porque bueno, ¿no? Porque es la mujer la que procrea en este caso, entonces es más fácil asociar o rastrear de dónde ha nacido ese niño o niña, que en el caso del padre que podría no establecerse, ¿no? Pero también para pensar cómo al haber un lazo de sangre eso no dice nada, no quiere decir que vaya a reconocerse como hijo, ni mucho menos que ese hijo no reconocido luego se vaya a reconocer y a afiliar a ese grupo familiar, ¿no? Que en muchos de esos casos a veces genera, cuando se lo reconoce, genera afiliación por parte de ese grupo familiar, pero en muchos otros casos no. Es visto como alguien extranjero, como alguien que viene de una mentira, como alguien que viene de alguien que traicionó el pacto de fidelidad y de monogamia dentro de la familia, y ese hijo extramatrimonial, como se lo dice, es rechazado por todo el entorno del grupo familiar, ¿no? Entonces también otra vez encontramos ejemplos donde los sanguíneos no se corresponde, no tiene un correlato directo con lo afectivo o lo vincular. Hasta ahora todo lo que venimos pensando, lo que le venimos contando de la familia son datos observables, ¿no? Uno mira una familia, hace una observación, ¿no? Recaba datos, hace entrevistas, hace una intervención de campo y en base a eso construye una hipótesis, pero todo sobre datos que son observables, ¿no? Es decir, lo inconsciente todavía no lo hemos trabajado en relación a la configuración familiar, ¿no? ¿Y por qué es importante empezar en lo inconsciente? Porque, como sabemos, el mundo interno nuestro se configura a partir de la internalización de esas relaciones, de esos modos de aprendizaje y de vincularnos, ¿sí? No solo con el objeto de aprendizaje, sino de vincularnos emocionalmente con esos objetos. O sea, no solo intelectual y cognitivamente, sino también desde la emoción, es un aprendizaje que hacemos, ¿no? Los varones no lloran, es una matriz de aprendizaje muy fuerte, donde los varones se relacionan con las cosas desde un lugar racional, donde la emoción interviene poco y nada, ¿no? Entonces, estas matrices que son una mitad consciente, porque uno puede asociar y decir, claro, a mí en mi casa me enseñaron esto, también tienen su parte inconsciente que opera en nuestro psiquismo y que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que están ahí operando, porque bueno, son inconscientes, ¿no? Entonces, ¿no? El varón puede llegar a pensar y decir, claro, en mi casa me decían, ¿no? Y yo internalicé que no debo sentir, pero eso no quiere decir que inconscientemente sepa cómo está armado eso, ¿no? Porque si no sería bastante sencillo. Uno hace consciente todo, lo piensa racionalmente y racionalmente nos podemos deconstruir y cambiamos rápidamente de subjetividad, ¿no? Si bien lo racional está, por supuesto, y al haber nuevas categorías eso permite generar nuevas subjetividades, hay algo que es inconsciente y que no se accede fácilmente, ¿no? O sea, sabemos que se accede a través del psicoanálisis y a través de una lectura grupal, que tampoco es fácil de hacer, sino que requiere de mucho tiempo de construir hipótesis, de recabar datos y de poder hacer una lectura de una fantasmática, de una transferencia grupal, como decimos los y las psicólogas sociales, ¿no? Que quiere decir que estos vínculos internalizados en el grupo familiar, las modalidades de vinculación internalizadas en el grupo familiar, se expresan en un grupo operativo, en una organización, ¿sí? En un grupo que representa a la sociedad en su conjunto.
Podemos pensar, Pichón trabaja, ustedes saben, cuando era jefe de admisión en el Hospicio de las Mercedes o del Hospital Borda, ¿no? Trabaja en la psicosis, él trabaja con eso siempre marginal, ¿no? Con eso que fue quedando como por fuera, que el sistema lo iba dejando. Eh, y trabaja con un enfermo psicótico, donde hasta ese momento la psicosis era inabordable, irreparable, incurable, intratable, que lo único que se podía hacer con un psicótico era darle medicación para que no se lastime a sí mismo y no lastime a los demás, y ese era un poco el futuro de una persona en situación de psicosis, ¿no? Perdón, que padecía de psicosis, no de situación, pero en una situación de enfermedad, ¿no? En un contexto que lo ponía en ese lugar, en ese rol estereotipado donde no iba a poder salir. Vos sos el psicótico, no podemos hacer nada con vos. ¿Sí? Esto un poco se correspondía al hecho de que el delirio psicótico es muy difícil de interpretar, ¿no? Muy difícil de entender. El psicótico dice cosas que son incomprensibles desde un criterio de realidad, no tienen lógica, ¿no? Está loco. Entonces, cuando pensamos en ese lugar no podemos hacer más nada, pero si pensamos desde Freud y pensamos, como decía Pichón, bueno, eh, el relato del delirio y el relato de un psicótico se parece mucho a un sueño, ¿no? Sabemos que los sueños son locos, sabemos que los sueños no tienen orden, no tienen lógica, aparentemente no dicen nada, pero sin embargo, a través del psicoanálisis, ¿sí? En un proceso analítico, se puede interpretar, como dice Freud en su texto, la interpretación de los sueños, ¿no? Se puede interpretar el sentido inconsciente que tienen esos sueños y que nos están dando material inconsciente para analizar y poder entender algo de nuestra conducta inconsciente, de cuáles son los resortes que nos llevan a tener conductas que a veces nos hacen sufrir, ¿no? Lo inconsciente no es, esto siempre es bueno aclararlo, no es ni bueno ni malo, no es que lo inconsciente es malo y nos hace sufrir, lo inconsciente es bueno y nos hace bien, ¿no? Hay representaciones inconscientes reprimidas, estructuras inconscientes reprimidas que pueden jugarnos en contra en diferentes situaciones, ¿no? Hacemos un síntoma, donde no podemos avanzar en nuestra vida y sufrimos mucho por eso, pero también hay estructuras inconscientes que nos juegan a favor, ¿no? Entonces el inconsciente depende del deseo de cada persona, de la historia familiar, de la historia particular, del contexto que al inconsciente puede jugar a favor. Hay personas, vamos a ponerles un ejemplo de esto, hay personas que siempre tienen mucha suerte, ¿no? Y uno dice, ¿cómo puede ser que Menganito siempre tiene suerte? Siempre está donde, ¿no? Se va a jugar a la quiniela y gana algo de dinero, siempre encuentra algo de dinero en la calle, va a un sorteo y siempre saca algo, juega las cartas y parece que todas las cartas buenas le tocan a él o a ella. Y dice, ¿cómo puede ser, no? Y en realidad hay algo inconsciente en ese sujeto que lo va posicionando sin que él se dé cuenta, ¿no? Que ella se dé cuenta, en un lugar donde el azar le favorece, ¿no? Por supuesto, es inconsciente, es estar en el momento justo, en el momento justo, de la manera justa. Uno lo llama coincidencia. En muchos casos uno puede tener coincidencia, puede tener azar, puede tener suerte, como la conocemos, pero bueno, que siempre tiene suerte, ya podemos pensar que hay algo inconsciente ahí que se está repitiendo y que está marcando esa particularidad de ese sujeto, ¿no? Fulanito es el que tiene suerte, ¿no? Hay algo de lo particular ahí en juego. Todo esto que les acabo de contar, ¿no? Del posicionamiento de lo inconsciente, se va desarrollando en el grupo familiar, que es lo que trabaja Pichot, ¿no? Las conductas, las percepciones de lo incomprensible y lo comprensible. También se va internalizando la posición que tiene la familia dentro de la estructura social, ¿no? Una familia que tiene un discurso, que tiene una mirada sobre la sociedad, una mirada sobre el resto de las instituciones, una familia que dice que la educación es lo más importante, una familia que dice que el país es corrupto, una familia que dice que no hay que creer en la religión, otra familia que es muy devota de la religión, ¿no? Todo el conjunto, la subjetividad y la visión que tiene esa familia del resto de la sociedad, se la transmite a esos niños, niñas que están creciendo en ese núcleo familiar, ¿no? Entonces, esto también es importante cuando Pichón habla de este grupo familiar y cómo se produce ese sujeto en relación, habla siempre, dice, Pichón habla de los roles en la familia
alude a vínculos relacionales y no necesariamente cosanguíneos. Para nosotros los psicólogos y psicólogas sociales, tomando lo que dice Pichon, la familia no necesariamente tiene que ser de lazo de sangre, ¿no? Sino que lo que importa es la relación y esta modalidad particular de relacionarse. Ahora bien, ¿cuál es la modalidad particular de relacionarse? Que es lo que yo les contaba del modelo tradicional de la familia china, ¿no? La familia, podemos pensar, esto nos va a orientar un poco por qué es tan difícil encasillar a la familia como definición, ¿no? Ustedes van a leer el material teórico y van a encontrar una gran cantidad de categorías, yo no las he trabajado todas por cuestión de tiempo, pero muchas categorías que intentan definir a la familia. No nos sirve saber de memoria esa categoría, lo que nos sirve es leer las categorías para a partir de ahí poder ir construyendo nuestro ECRO que nos permita pensar desde otro lugar a esta dinámica familiar, ¿no? Lo que hace difícil encasillar a la familia es que dos hermanos, cuando cuentan su historia familiar, cuando cuentan cómo funciona su familia, por ejemplo, esto se ve mucho en la clínica psicoanalítica, pero también se ve en los grupos operativos, ¿no? Cada persona trae su propio relato y lo pone en juego en esa dinámica grupal con otros, y en ese juego de asunción y adjudicación de roles. Cada relato es único. Uno le pregunta a dos hermanos, ¿no? Se ve en la clínica, ¿no? Le pregunta a dos hermanos que cuenten sobre su familia y los dos tienen un relato completamente distinto. Para uno la mamá es lo peor del mundo y para el otro la mamá es lo mejor del mundo que le pudo haber pasado, ¿no? Entonces, ¿cómo puede decir cómo dos hermanos tienen un relato tan distinto de su propia familia, de una historia compartida desde los primeros años? ¿Por qué? Porque cada sujeto en su particularidad internaliza lo que es el significante, ¿no? Que estamos hablando del símbolo, y eso es lo que nos constituye y hace que nosotros seamos únicos, no solo físicamente, donde podemos tener mucho parecido con otras personas a veces, sino psíquicamente irreproducibles, ¿no? ¿Qué sería un significante? Y bueno, mi mamá dice que yo soy bueno, ¿no? De todas las frases que le dijo esa mamá a ese hijo, a esa hija, a lo largo de todos los años de crianza, de educación, de cuidado, esa frase lo representa, esa frase lo significa, ¿no? Entonces dice, mi mamá dice que yo soy bueno. ¿Bueno para qué? ¿No? Sos el que se porta bien, sos el que hace la tarea, sos bueno para nada. Habrá que ver cómo lo toca y cómo lo significa esa frase a cada sujeto. Entonces, cada sujeto que se va produciendo en esta trama vincular que es la familia se produce de manera distinta con un relato que a su vez es diferente. Entonces estamos otra vez en el terreno, la familia nos muestra el terreno siempre de lo particular y de cómo en esas particularidades se va tejiendo la sociedad también, ¿no? Porque también después lo que busca la sociedad es, el problema con esto, ¿por qué se busca categorizar? Porque no podemos tomar a la familia en su particularidad, ¿no? Por lo menos para establecer políticas públicas, ¿cómo se hace, ¿no? ¿Cómo se hace desde lugares de poder para decir, bueno, esto es familia y esto no lo es? Y la familia, esto es una familia disfuncional y habría que hacer una intervención acá, cuando en realidad habría que pensar eso, ¿no? Entonces, desde el punto de vista social, político, económico, las instituciones buscan normalizar. Y normalizar es borrar las diferencias. Entonces decimos, una familia es un conjunto de personas ubicadas ¿no? Conformadas por papá, mamá e hijos, con lazos de sangre que deben desarrollar diferentes roles a nivel social, ¿no? Como por ejemplo el cuidado y garantizar los derechos de su niños. En lo particular, esa normalización se empieza a caer, se empieza a resquebrajar, porque empezamos a ver que dentro de cada familia hay un relato que es particular, y encima, a su vez, cada sujeto, cada integrante de ese núcleo familiar tiene un relato sobre su propia historia familiar que no es exactamente igual que el grupo en sí, ¿no? Entonces, como que cada uno tiene su propia historia construida subjetivamente. ¿Por qué yo les decía esto del grupo? Y retomo lo que le dije al principio de esta clase, lo del ejemplo de China y la familia tradicional china, ¿no? Que es una familia que implica muchas generaciones. Y uno dice, ¿cómo implica muchas generaciones? Y por más allá de que la expectativa de vida de la población china es mayor, ¿no? Que la de Occidente, bueno, sabemos que el tatarabuelo muy difícilmente conozca, ¿no? a
a alguien por una cuestión de edad, porque tendría que tener 120, 130 años y mucho más, inclusive, ¿no? En muchos casos si uno empieza a mirar las generaciones. ¿Por qué? Porque ellos tienen una construcción en el relato de la familia donde el relato sí incluye al tatarabuelo o al papá del tatarabuelo, ¿no? Es un relato parecido a la dinastía, donde se incluye en la familia y uno puede decir, sí, hace 200 años en nuestra familia hubo alguien que fue general, hubo alguien que fue el primer médico, hubo alguien que hizo algo relevante y por eso hoy lo recordamos, ¿no? Cosa que en Occidente no sucede. La mayor parte de nosotros no conocemos nuestro árbol genealógico y en todo caso tenemos a un relato que nos hicieron de nuestros abuelos o bisabuelos que vinieron a Argentina o la historia particular en cada caso, ¿no? Pero no concebimos a la familia como un conjunto de generaciones. ¿Y cómo se puede significar una familia en ese conjunto de generaciones? No es a través del relato temporal, porque es imposible, pero sí de un relato narrado, ¿no? A través de la palabra, del símbolo, ¿no? De la historia que se va construyendo en cada familia, en cada relato familiar, ¿no? Entonces, cada familia tiene a su vez su relato de lo que considera que es o no una familia, ¿no? Para nosotros, una familia con muchas generaciones anteriores no es significante, no nos interesa saber mucho de estas generaciones porque no tenemos internalizado ese modelo o esa estructura familiar, ¿sí? Culturalmente. Por último, ¿sí? Para pensar, hay dos ámbitos que tenemos que pensar para poder hacer intervenciones o hacer una lectura psicosocial de la familia, ¿sí? Venimos pensando en el sujeto individual, venimos pensando en el núcleo familiar como un grupo. En este ámbito en el ámbito sociodinámico, ¿sí? No se apunta al sujeto propiamente dicho, sino al grupo como sistema, que es lo que venimos hablando. Venimos pensando en psicosocialmente, ¿no? En un ámbito sociodinámico. El mundo interno y la estructura de relación se establece entre los significantes de la familia, ¿no? Lo que acaba de contar. Entonces, en este análisis sociodinámico psicosocial tenemos que tener presente esta inscripción del relato familiar, ¿no? en el psiquismo, en el mundo interno de cada uno de nosotros o de cada miembro de la familia, ¿no? Pero podemos hacer un nuevo recorte de estas relaciones y vamos a empezar a analizar el grupo no ya desde el psiquismo y de cómo esa verticalidad asume un rol, ¿no? En una dinámica grupal, sino a través de cómo ese grupo familiar interactúa entre sí. Ese es otro nivel de análisis. Una cosa es el análisis del sujeto, que desde la psicología social y el psicoanálisis podemos pensar en su constitución, ¿no? A través del significante, de estos relatos, de la palabra, de cómo se marca a ese niño y niña en su desarrollo. El otro nivel de análisis, el otro recorte es el nivel del análisis ya no del sujeto, sino del sujeto en relación, ¿sí? Sino en cómo ese sujeto asume el rol, por qué asume el rol de esa manera y cómo esos roles se van configurando de la dinámica familiar. Y otro nivel de análisis es el de la institución, ¿no? La institución como familia, ¿no? Poder pensar a esa familia con una historicidad, poder pensar a esa familia con un relato, como les decía, ¿no? Pero un relato histórico, ya no un relato individual, sino un relato grupal, social e histórico, es decir, las relaciones concretas de existencia. Cómo la historia de esa familia, ¿no? Esa familia que por ejemplo vino a Europa, de esa familia que tiene, desciende, ¿no? Tiene ascendencia de culturas indígenas, ¿sí? Que fueron abolidas y sin embargo quedaron descendientes, también marca la historia familiar y las condiciones concretas de existencia de esa familia. Y luego el ámbito comunitario, hay que separar lo comunitario y lo institucional, ¿sí? Unas cosas son el ámbito de lo comunitario y otra cosa el ámbito de lo institucional, ¿no? Y en el ámbito comunitario poder pensar justamente cómo se dan las relaciones entre instituciones. Cuando uno piensa en lo comunitario, ya no está pensando en las relaciones entre los participantes del grupo familiar, sino las relaciones de esa familia con otras instituciones. Es decir,
la relación de la institución familia con la institución educación, con la institución salud, con la institución política, ¿sí? Entonces ya estamos ahí en un nivel de lectura que es un nivel comunitario. Entonces acá vemos cómo en los diferentes niveles vamos pasando de manera dialéctica, porque podemos decir del sujeto individual y su conformación psíquica individual a lo comunitario y lo comunitario a su vez a eso individual, ¿no? Y para finalizar podemos pensar en las funciones de la familia en la sociedad, esto que les decía, ¿no? Bueno, ¿cuál es esta relación dialéctica entre familia y sociedad? Hay tres funciones que podemos pensar. Desde una mirada sabemos que la familia, dependiendo del paradigma con que se lo miro, del lugar político en que se la piense, hay lugares, sectores conservadores que dicen, no, la familia es papá, mamá, hijo, que no avalan la constitución de una familia que sea papá, papá, hijo, hija, ¿no? O mamá, mamá, hijo. Y esto, porque bueno, porque eso es funcional a un modelo que es un modelo de producción. Esto que le dicen, ¿no? ¿Funcional a qué debe ser la familia? La familia, hoy por hoy, dentro de una cultura capitalista, debe ser funcional a los sistemas de producción, los sistemas masivos de producción, ¿no? Entonces la familia, dentro de los lugares de poder, desde lugares de poder, como núcleo de la sociedad, es un núcleo que garantiza el sostenimiento económico, ¿sí? En fases no productivas. Esto quiere decir, el sostenimiento económico que garantiza el cuidado de ese niño o niña, ¿no? ¿Pero para qué? Para que ese niño o niña nazca sano y fuerte, que pueda recibir educación, para que después pueda insertarse en un sistema económico y volver a producir, ¿no? A producir capital. Y también, produciendo el capital, produzca una nueva familia que vuelva a producir sujetos para producir capital, ¿no? Uno lo puede pensar en términos de maquinaria, porque realmente cuando uno lo piensa así, parece una maquinaria, ¿no? Una línea de ensamblado, por ejemplo, automotriz, ¿no? Donde se va produciendo un circuito que garantice al sistema seguir funcionando, ¿no? Se retroalimenta. Uno puede pensar que en este sentido, este modelo heterosexual, ¿no? De papá heterosexual, mamá heterosexual, hijos, responde al porvenir de la producción, es decir, garantizar la producción de sujetos que luego van a formar parte de un sistema y van a trabajar. O sea, hoy en día una persona que no trabaja y una familia que no es funcional a eso, es una familia disfuncional, es una familia enferma, es una familia que no funciona bajo los parámetros instituidos como normal, ¿no? Por eso, por ejemplo, las personas que nacen con discapacidad, ¿no? Por falta de cuidado de la mamá, del papá, durante el embarazo, aún por secuelas graves de violencia de género, lamentablemente, dan a luz a un niño con discapacidad, y ese niño con discapacidad, visto desde lo que se conoce como funcionalidad familiar, ¿no? Una familia funcional, es completamente disfuncional, porque en muchos casos, dependiendo de la discapacidad, ¿no? De las posibilidades y el acompañamiento que se le da a ese niño, niña con discapacidad, va a poder o no acceder al sistema de educación común, o ir a una escuela especial, y va a poder o no trabajar, y va a poder o no ser productivo, ¿no? Imagínense la vida de una persona con discapacidad que por su discapacidad y su condición particular no puede acceder a un trabajo competitivo, porque no sabemos que no se trata de cualquier trabajo, sino de un trabajo que sea competitivo, de un trabajo que sea productivo y que aporte a la producción de bienes y servicios. Es una vida que es costosa para el sistema en sí mismo, ¿no? Una persona con discapacidad puede vivir muchos años y hace uso de un sistema de protección y previsión, ¿no? Social, de resguardo y seguridad social, que tiene un coste y que lo paga el resto de la sociedad, ¿no? Entonces también aparece todo un discurso hostil en relación a esos sujetos que nacen dentro de una familia, pero nacen dentro de una familia disfuncional y que a su vez cargan con un prejuicio social que por ser disfuncionales producen sujetos disfuncionales que no aportan a la sociedad, ¿no? Todo, por supuesto, desde el discurso de la exclusión y de un prejuicio, ¿no? Donde realmente hay una definición y una categorización desde el poder de cuál es el sentido de la vida, ¿no? Un sujeto que se produce en una familia tiene un sentido que es un sentido productivo, ¿no? Bueno, como vemos la familia, analizar la familia sin poder dar una definición concreta que nos cierre y nos calme por ahí la angustia, ¿no?
que a veces genera no tener un concepto cerrado. Si podemos tolerar esto y pensar a la familia como un concepto dinámico que se quiere instituir justamente desde lugares hegemónicos de poder, un modelo de lo que debería ser la familia, pero que sabemos que a ciencia cierta, como se dice, ¿no? En condiciones concretas de existencia y de observación en lo cotidiano, nosotros podemos hacer una crítica a la vida cotidiana donde podemos dar cuenta de que en realidad no existe familias funcionales o disfuncionales o familias ideales, ¿no? Lo que hay son modelos, o mejor dicho, personas que a un costo muy alto muchas veces intentan adaptarse al modelo de funcionamiento previamente institucionalizado y establecido. Es un tema que nos da para seguir pensando muchísimo, ¿no? Las psicólogos sociales, porque todo el tiempo estamos trabajando con configuraciones grupales familiares del lado de la salud, tanto esas familias se adaptan a los nuevos cambios y necesidades de ese grupo familiar, pero también del lado de la enfermedad, donde las estereotipias generan muchísimo sufrimiento a esa familia y a los integrantes de ese grupo familiar. Bueno, espero que la clase les haya gustado para seguir pensando y construyendo Lecro, y hasta la próxima.